Gracias, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Es la primera vez que vengo a Cádiz. ¡Tiene cara de buena gente! Ya sabes, compañera, que la cara es el reflejo del alma. Os decía que es la primera vez que vengo aquí a Cádiz después de que me eligierais secretario general del Partido Socialista. En el discurso final del Congreso de Sevilla dije a todos los socialistas y especialmente a Pepe Griñán que los socialistas españoles estaríamos aquí en la campaña electoral apoyando a nuestros candidatos. Y eso es lo que vengo hoy a hacer aquí. Vengo como representante de los socialistas españoles a deciros a los socialistas andaluces que una vez más, pero más que nunca, estamos con vosotros apoyando vuestras candidaturas, apoyando la candidatura de Luis Pizarro en Cádiz y la de Pepe Griñán en Andalucía, que a eso he venido, a trasladaros el apoyo de los socialistas españoles, porque es verdad que los socialistas españoles le debemos mucho a los socialistas andaluces, muchas victorias electorales, es verdad, y es el momento de pagároslo. Y vamos a estar aquí toda la campaña, con vosotros, codo con codo, defendiendo la tarea de Pepe Griñán, la tarea de Manolo Chávez, la tarea de la Junta de Andalucía, el cambio profundo que Andalucía ha sufrido en estos 30 años. Es verdad. Y es verdad que los españoles le deben mucho a los socialistas o a los andaluces, mucho. Porque, fijaos, ha sido el voto socialista el que ha permitido conformar mayorías progresistas en el Parlamento español, y de ese voto socialista, de ese apoyo mayoritario que los andaluces y las andaluzas han dado al Partido Socialista, se derivan la educación para todos, la sanidad para todos, las pensiones para todos. Las políticas progresistas que hemos puesto en marcha en España tienen su origen en el voto mayoritario de los andaluces y las andaluzas al Partido Socialista Obrero Español. Es mucho lo que debe España a Andalucía y es mucho lo que debemos los socialistas españoles a los socialistas andaluces. Y ahora os vamos a pedir un esfuerzo más, uno más, porque es verdad que estas elecciones, lo han recordado aquí todos, Rocío, Paco, Luis, es verdad que estas elecciones se celebran, son las terceras en muy poco tiempo. Hemos tenido municipales y autonómicas, hemos tenido generales, ahora tenéis autonómicas en Andalucía. Son las terceras elecciones que celebramos en muy poco tiempo. Es un tercer esfuerzo el que os vamos a pedir. Y a los andaluces y a las andaluzas les vamos a pedir que voten su propio proyecto político, que voten, como dice nuestro eslogan electoral, el propio camino de Andalucía, el camino del progreso andaluz. Pero también les vamos a pedir algo más, porque es verdad que la derecha está pretendiendo legitimar aquí, en Andalucía, sus políticas. Y es verdad que si la derecha gana, al día siguiente dirá que ha sido Andalucía la que ha revalidado sus políticas. Por tanto, le vamos a pedir a los andaluces y a las andaluzas que digan sí a un proyecto político, el de Pepe Griñán, y que digan no a un proyecto político que es el de Arenas y Rajoy. Las dos cosas. Sí y no. Sí y no. Y les vamos a pedir que digan sí a un proyecto político que es el de Pepe Griñán y que digan no a un proyecto político que es el de Arenas y Rajoy. Un proyecto político, compañeras y compañeros, que hoy conocemos perfectamente el conjunto de los españoles. Un proyecto político que consiste en decir que no se iban a subir los impuestos y subir el IRPF en el primer Consejo de Ministros. Un proyecto político que supone decir que no se iba a abaratar el despido y hacerlo. Un proyecto político que supone decir que no se iban a bajar las pensiones y bajarlas. Un proyecto político que supone esconder que se iba a bajar o que se iba a congelar el salario mínimo interprofesional. Un proyecto político, compañeros, que dijo una cosa en la campaña electoral y está haciendo exactamente lo contrario. Y ese es el proyecto político al que hay que decir que no. Hay que decir que no. Hay que decir que no a ese proyecto político. Por tanto, es verdad, es muy grande la responsabilidad que los progresistas españoles depositamos una vez en el pueblo andaluz, y es muy grande nuestra confianza. Tenéis que decirle no a un proyecto que hoy está desvelando una detrás de otra todas las mentiras que durante la anterior legislatura y sobre todo en la campaña electoral nos dijeron. Y es la tercera campaña electoral, la tercera. La primera fueron las autonómicas. Y es verdad, se ha dicho también desde esta tribuna, que los andaluces no podéis olvidar ese dicho de escarmentar en cabeza ajena. Y es verdad que tenéis que recordar lo que ha pasado en Castilla-La Mancha, en Valencia y en Baleares.
Y no podéis olvidar que las mujeres castellano-manchegas jamás pudieron sospechar que la primera medida de la señora de Cospedal iba a ser justamente cerrar las casas de acogida donde se trata psicológicamente a las mujeres maltratadas. Eso no lo podéis olvidar. Y no podéis olvidaros a los investigadores valencianos que jamás escucharon del señor Fabra ninguna promesa en el sentido de recortar sus gastos y cerrar sus institutos, o a los estudiantes de Baleares que hoy tienen que dar clase con mantas porque no tienen calefacción en los institutos públicos. Eso es lo que tenéis que recordar. Y decirles a los andaluces y a las andaluzas que ni Cospedal, ni Fabra, ni el señor Bauza prometieron lo que luego han hecho. Y que Arenas es como ellos. Que Arenas no es distinto de Cospedal ni a su amigo Camps. Arenas no es diferente del señor Rajoy, que Arenas es lo mismo, exactamente lo mismo, que hoy está diciendo una cosa, pero con toda seguridad tiene en la cabeza, si gobernara, hacer la contraria. Y eso es lo que tenéis que recordar, que nos han engañado 2 veces. Y no, ¿sabes? No lo vas a ver, porque no lo van a poder hacer, porque no van a ganar. Y de eso te vas a librar. Y es verdad que hablamos mucho ahora de la ideología, es verdad. Y es verdad que lo hacemos a contracorriente, porque si os dais cuenta ahora están tratando de instalar una suerte de pensamiento según el cual los gobiernos toman decisiones que son técnicas y como técnicas son inapelables. Es lo que hay que hacer, no se puede hacer de otra manera, escucharéis una y otra vez. Bueno, detrás de esas decisiones hay muchísima ideología, mucha ideología. Y yo os voy a hablar un poquitito de ideología aquí. Os voy a hablar, por ejemplo, de ideología en materia de sanidad. Y lo voy a hacer con un ejemplo y con un número, que es la mejor forma de entender las cosas. Ejemplos con números. Sabéis que ahora a los niños cuando nacen se les hace una prueba que se llama la prueba del talón. Se les saca una gota de sangre del talón, esa gota de sangre se analiza y ese análisis permite predecir si los niños van a tener o no una serie de enfermedades que a edades tempranas se pueden corregir y que si no se corrigen pueden acabar incluso con la muerte de un ser humano. Es un adelanto científico maravilloso. Pero es verdad también que cuantas más enfermedades analizas en la gota de sangre, más caro te cuesta. Y es verdad que esa prueba cuesta caro. Y que cuanto más dinero pones en la sanidad pública, más enfermedades puedes prevenir y, por tanto, más enfermedades puedes evitar a esos recién nacidos. Pues fijaos, en Andalucía se hacen 30 pruebas diagnósticas con una gota de sangre, 30. Y en Castilla-La Mancha ahora, después de la llegada de la señora de Cospedal, se hacen 3. Esa es la diferencia. No, esa es la diferencia entre una sanidad y la otra. 33. Pero lo más relevante, con ser esto mucho, no es solo eso. Es que en Castilla-La Mancha, quien tiene recursos, también se puede hacer 30 pruebas. También se las puede hacer. Por tanto, no es un problema solo de avance científico, que lo es. No es un problema solo de prevenir enfermedades a edades tempranas, que lo es y bien importante. Es también, compañeros y compañeras, un problema de igualdad. En Andalucía, tengas los recursos que tengas, tienes derecho a las mismas pruebas diagnósticas y en Castilla-La Mancha, si tienes dinero, las tienes y si no, no las tienes. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, compañeros y compañeras. Exactamente esa la diferencia. Es un problema de ciencia, de investigación, de sanidad pública y un problema de igualdad, que es finalmente un problema ideológico. Un problema ideológico. Y lo mismo pasa con la educación, y aquí también podemos jugar con algunos números. Por ejemplo, podemos comparar 10 de 10 y 6 de 10. Y diréis, ¿qué jeroglíficos pone Alfredo esta mañana? Os los voy a explicar. 10 de 10 es el número de estudiantes de secundaria y de primaria en Andalucía, entre 6 y 16 años, que tienen derecho a libros gratuitos, a libros de texto gratuitos. 10 de 10. Y 6 de 10 es el número de estudiantes gallegos entre los 6 y los 16 años que después de la llegada del Partido Popular al poder han perdido el derecho a tener libros gratuitos. 10 de 10
y 6 de 10. Y eso, compañeros y compañeras, se llama igualdad de oportunidades. Y esa es una opción ideológica. Igualdad de oportunidades en Andalucía y en Galicia. Igualdad de oportunidades que nos permite comparar un proyecto político, el del Partido Socialista, con un proyecto político, el del Partido Popular. Por tanto, es verdad, Luis, es verdad, Paco, es verdad que es un problema de ideología, naturalmente que es un problema de ideología. Es un problema de ideología conservadora o de ideología progresista, o por decirlo más claramente, de derechas o de izquierdas, que ese siempre es el problema de las elecciones, de derechas o de izquierdas. Y es un problema de ideología aquí en Andalucía y está siendo un problema de ideología en la política del Gobierno. ¿O es que os creéis que la reforma laboral no es un problema de ideología? Es un problema de ideología. Algunos de vosotros aquí, seguro que los hay, habéis sido sindicalistas y, por tanto, habéis tenido que estar negociando con los empresarios y probablemente recordaréis que los más duros de los empresarios españoles siempre han propuesto las medidas que ahora nos cuenta el señor Rajoy que hay que poner en marcha. Por tanto, no son medidas que alguien haya inventado para salir de la crisis. No, son las propuestas tradicionales de la derecha más dura del empresariado español, las que tratan de colarnos al amparo de la crisis. Es ideología, compañeros y compañeras, y como tal la tenemos que desmontar. No estamos frente a una opción técnica, no estamos frente a algo que inevitablemente tengamos que hacer. No vamos a aceptar nunca esa disyuntiva en la que la derecha nos pone o derechos o empleo. No es verdad. Y mucho menos en una reforma como esta que, sabéis, acaba en menos derechos y en menos empleo. Por tanto, no estamos de acuerdo, es una reforma ideológica. Tratan de utilizar la crisis para el amparo de la crisis, vendernos la mercancía que nos han vendido siempre, porque el despido gratuito y libre ha sido siempre una opción de la derecha, porque sacar a las pymes de los convenios colectivos ha sido siempre el sueño de la derecha más reaccionaria del empresariado español, porque lo han propuesto siempre. No nos pueden explicar ahora que es una medida que sacan para salir de la crisis. No es verdad, no lo es. Es una medida, además, que va a producir no solo más despidos, no solo más desempleo, sino también no va a ayudar a salir de la crisis. Es que cualquier persona entiende que si tienes una economía que está decreciendo y resulta que abaratas los despidos, va a haber más despidos. Es que cualquier persona entiende que si una persona pierde el trabajo, consume menos. Es que cualquier persona entiende que si tú le dices a los trabajadores españoles que les van a bajar el salario, lo primero que van a hacer es reducir su consumo para poder llegar a fin de mes. Es que cualquier persona entiende que esta reforma no solo es injusta, sino que es inconveniente desde el punto de vista económico. No solo no va a crear empleo, sino que además va a contribuir a la recesión económica, a agudizar la recesión económica. Es injusta y además es inconveniente desde el punto de vista económico. Y es ideológica. Y hoy sabemos, compañeros y compañeras, hoy sabemos que la única libertad que la derecha está dispuesta a ampliar es la libertad del despido. Eso lo sabemos. Y que el único derecho que está dispuesto a ampliar en España es el derecho de los empresarios para echar cuando les dé la gana a los trabajadores de sus puestos de trabajo. Esa es la derecha y la reforma ideológica que nos propone el Partido Popular. Una reforma laboral muy dura. Una reforma laboral muy dura. Los sindicatos han convocado una huelga general y yo respeto esa convocatoria, pero le digo al señor Rajoy que todavía está a tiempo de evitar esa huelga general, que se siente, que dialogue, que no se puede imponer recortes durísimos en los derechos de los trabajadores sin ni siquiera haberse sentado un minuto a explicarlo y a discutir sus alternativas con ellos, que se siente y que dialogue, que esta no es una reforma más, que esta es una reforma que nos lleva 30 años atrás, que es una reforma que pone el contador a cero, que es una reforma que retrotrae los derechos laborales en España a la transición y que tiene que discutirla, dialogarla y negociarla con los sindicatos. Eso es lo que le pido hoy al señor Rajoy, una vez más, como hice el otro día desde la tribuna del Congreso, que se siente, que dialogue, que trate de buscar acuerdos, que no se puede marginar a millones de trabajadores de una causa que es la causa nacional, que es salir de la crisis económica, que de la crisis tenemos que salir todos juntos, con el trabajo de todos y no con el recorte de los derechos de los trabajadores españoles, que esa no es forma de salir de la crisis, que esa no es forma de salir de la crisis. Ideológica. Ideológicas también, y esa es por encima de todas las reformas que en materia de derechos e igualdad de las mujeres nos están proponiendo.
ideológicas. Ahí ya no hay tutías, son ideológicas. Aunque es verdad que lo que el otro día vimos en el Congreso es un ejercicio, es un intento de dar una explicación no conservadora de la reforma del derecho a interrumpir libremente el embarazo que tienen las mujeres. Y creo que tenemos que aprovechar estos actos para desmontarlo, ¿no? Decirle al señor Gallardón que no trate de darnos gato por liebre, que si quiere proteger la maternidad, nosotros también, faltaría más, que hay que proteger la maternidad naturalmente, pero que proteger la maternidad no tiene nada que ver con quitarles a las mujeres el derecho a interrumpir libremente su embarazo, que no tiene nada que ver, que son dos cosas distintas, que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver. Y si lo miramos bien, las dos reformas, la laboral y la reforma de la ley de interrupción libre del embarazo, tienen algo en común, en el fondo, algo en común. Fijaos, en las dos, la derecha española, el gobierno del señor Rajoy, tratan de decirnos que lo hacen por nuestro bien, en las dos. Dejadme que os lo explique rápidamente. En el caso de la interrupción del embarazo, lo que están diciendo a las mujeres es: ya sé que os podemos meter en la cárcel, pero finalmente es para proteger vuestra maternidad. Y en el caso de la reforma laboral es: ya sé que os van a despedir más fácilmente, pero es para que tengáis más empleo. Las dos lo hacen por nosotros y hay que decirles que no hagan cosas por nosotros, que sabemos defendernos solos, que no nos quieran tanto, que no nos quieran tanto. Que no nos quieran tanto. En eso estamos, compañeros y compañeras. Por tanto, con vosotros más que nunca, importantes más que nunca, estas elecciones más que nunca. Y os pedimos el mayor esfuerzo que nunca os hemos pedido, porque, como decía Luis, son las más importantes, porque es verdad que están en juego muchas cosas. Y esto que decíamos en la campaña municipal y que no conseguimos que conectara con la gente, esto que dije una y otra vez en la campaña de las generales, ¿os acordáis cuántas veces yo le pregunté al señor Rajoy delante de millones de españoles qué iba a hacer con los impuestos y me dijo que no los iba a subir, qué iba a hacer con el despido y me dijo que no lo iba a abaratar? Bueno, estoy por pedir que pongan por lo menos algunos minutos de ese debate de nuevo para que la gente lo vea. Lo que trato de deciros es que ahora sí, es que ahora tenéis que hacer verdad eso de que a la tercera no va la vencida, sino la derrotada, y que es el pueblo andaluz, que es un pueblo sabio, el que le dice a la derecha: no más engaños, no más engaños. De eso se trata, de eso se trata. Y os voy a decir algo más, os voy a decir algo más para acabar. Es verdad que vivimos una crisis muy dura, muy dura. Y acabamos de estar reunidos con unos trabajadores, los de Delphi, que lo saben bien. Muy dura, una crisis muy dura, la más dura que ha conocido, desde luego, mi generación, pero yo diría la más dura que ha conocido el mundo desde la Gran Depresión y probablemente más que la Gran Depresión. Muy dura. Y es verdad que cuando se viven estas crisis tan duras, las decisiones de quién gobierna son extremadamente importantes. Que cuanto más difícil es aquello que tienes que hacer, más cuidado tienes que ver en quién pones al frente de la nave. Que es así, que cuanto más dura es la travesía que tienes que abordar, que cuanto más dura es la tormenta que tienes que atravesar, más importante es el capitán del barco. Por eso, además del proyecto político que presentamos los socialistas, por eso, además del proyecto del que no habla la derecha, pero que hoy sabemos que presenta la derecha, porque es el mismo que presentó Cospedal y Rajoy aquí en Andalucía, por eso, además de eso, tenemos que pensar en el capitán del barco. Es muy importante que pensemos en quién ponemos al frente de los destinos, en este caso de Andalucía. Es muy importante que lo hagáis, que penséis en quién va a regir los destinos de Andalucía en un momento de crisis tan difícil como el que estamos viviendo. Y yo os digo que aquí sí que sí, aquí solo hay dos alternativas, aquí no hay más, hay dos. O gobierna Griñán o gobierna Arenas. Y yo os digo que Griñán es un presidente solvente. Y Arenas no. No. Es que me ha dicho Griñán que tenemos que ser educados. Lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Lo vamos a dejar ahí.
Pero me parece más importante lo segundo que os quiero decir. Pepe Griñán tiene un proyecto para Andalucía y Javier Arenas tiene un proyecto para llegar al poder en Andalucía, que son dos cosas bien distintas. Y os voy a decir una tercera cosa que todavía me parece más importante. Pepe Griñán será el defensor de los andaluces ante Rajoy y Arenas será el defensor de Rajoy ante los andaluces. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso lo tenéis que pensar bien. Lo tenéis que pensar bien. Y tenemos que ir a las elecciones con orgullo, porque es verdad que hemos hecho muchas cosas. Y estas cosas que os he contado de la sanidad y la educación andaluza son verdad. Tenemos que ir a las elecciones con orgullo. Tenemos que decir a la derecha y a esa ministra que parece que la hicieron ministra por meterse con los niños andaluces, ¿os acordáis? Que no, que los andaluces estudian en pupitres y que los que van con mantas son los de Baleares y los de Valencia. Tenemos que decirle eso a los... Tenemos que decirle eso. Tenéis que decirlo eso. Con orgullo. Oye, con autocrítica, que los socialistas sabemos que hay cosas que no hemos hecho bien y sobre todo pensando que queda mucho por hacer, mucho trabajo por hacer, porque la crisis es muy dura, que tenemos un buen proyecto y el mejor líder político de todos cuando se presentan a las elecciones, que se llama Pepe Griñán. Por todo eso, y ahora voy a lo mío, y como me habéis oído ya unas decenas de veces, ya sabéis cómo voy a acabar, ¿verdad? Lo sabéis, ¿verdad? Trabajar, trabajar y trabajar. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.